ya no se asombran nada. Yo a alguien le contaba, no sabes, ahora con IA tal, y sí, claro. No me asombrás, me hizo una foto mía abrazándome con Mike Tyson. Ya está. Sí. Y creíamos que nada nos podía sorprender, y una noticia nos sorprendió. ¿Por qué? Porque el gobierno de Albania nombró a una ministra creada con inteligencia artificial para combatir la corrupción. ¿Cómo? A mí me pareció mucho. Y dije, esto realmente es algo para sorprenderse. Lo charlábamos con Lucas, con nuestro productor, y por eso estamos en conexión con Elisandro Santos. Él es justamente especialista en IA, en inteligencia artificial. ¿Qué tal, Elisandro, Donato y el equipo de Caímos en la Mañana? Te saludamos. ¿Cómo va? Buen día, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, a vos, Elisandro, siendo un experto en el tema, ¿te llegó a asombrar o dijiste, nada, bueno, es una más de tantas? Y no, por un lado me parece sorprendente, pero en el buen aspecto, porque no esperaba que sea algo que ocurriera tan pronto. Lo diga más para el año que viene. Así que la verdad que por un lado lo celebro, por otro lado también me preocupo, porque tiene muchas cosas muy positivas y muy buenas, pero hay que ver cómo lo trabaja Albania, ¿no? Porque si los datos con los que lo entrenaron o el sistema lo trabaja de cierta forma, en vez de trabajar contra la corrupción, puede ser incluso hasta más corrupto. Ah, mira. Y explícanos un poquito eso. Es muy interesante porque uno desde la ignorancia la evalúa a la IA con tantos condicionamientos éticos y morales en el cotidiano que podemos tener nosotros con el ChatGPT cuando le pedimos determinada cosa, que pensamos que es impoluta y podría no serlo. Podría no serlo. Todo esto que hace Albania viene con el tema de que ellos quieren entrar en la Unión Europea, en la Unión Europea, perdón, para el 2030. Uh-huh. Entonces, en ese marco tienen que demostrar que, bueno, están luchando contra la corrupción, tienen que mostrarse más transparentes y demás. Por eso nace Diela. Sí. Diela significa sol, porque lo que ellos dicen es que quieren darle justamente luz a la parte esta del Estado. Uh-huh. Entonces, Diela lo que va a hacer es analizar y gestionar lo que son las licitaciones públicas, en principio, para tratar de mitigar y llevar a cero la parte corrupta, ¿no? Que no haya lo que se conoce como favoritismo humano. Claro. Esto ocurre en todos los países. Ahora, si vos me preguntas a mí, yo creo que es espectacular, y el mundo va a ir hacia eso, los gobiernos van a empezar a implementar estos mecanismos. Ahora, hay varios países que ya venían haciendo algunas cosas, como Brasil, pero ninguno como Albania, porque Albania, a fin de cuentas, le dio poder ejecutivo, ¿sí? Directamente. O sea, de punto a punto, la IA no es simplemente que un humano lo va a consultar sobre las licitaciones, sino que la IA puede agarrar, analizarlas y elegir con qué licitaciones avanzar o no avanzar. Y esto, cuando hablamos del problema, viene de la mano que esa inteligencia artificial se entrenó con más de 1 millón de datos, dicen, de consultas de los usuarios, sí. Y a la vez ellos le dieron una estructura, ¿no?, de cómo tiene que funcionar, cómo tiene que elegir las licitaciones, pero bueno, ahí es donde ocurre el tema, ¿no? Depende de cómo las hayan entrenado y qué patrones le hayan puesto, es lo que puede después hacer o no la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, ellos le dijeron que, no sé, en lo que es las órdenes que se da de inteligencia artificial, que siempre elija a los presupuestos más económicos, ahí puede haber un problema, porque estás atentando tal vez contra la industria local, por más que obviamente el gobierno siempre tiene que tender a gastar lo menos posible, pero ahí puedes romper lo que es la competencia. O también pueden haberle puesto información para que elija las empresas que ellos postulen. Por eso digo que hay un tema que, bien trabajada, bien entrenada, es excelente contra la corrupción, porque es completamente imparcial y objetiva. Ahora, si el entrenamiento no fue bueno y lo que hay por detrás, ellos se lo cargaron de forma malintencionada, obviamente la inteligencia artificial va a hacer lo que ellos quieren. Tal cual, digamos, de la previa que tenía que ver con la Big Data a lo que hoy es la inteligencia artificial, es eso, es contar con la información suficiente. Digo, no nos podemos quejar de lo que nos devuelve cualquier IA hoy día si el prompt que le cargamos no era el más acabado y el mejor. Se entiende en ese sentido. Ahora, mi pregunta,
si bien tiene que ver con lo del gobierno de Albania, apunta a algo que a mí particularmente me preocupa o me hace pensar, y te aprovecho, Elisandro, y tiene que ver con la eventual regulación. Este fin de semana estaba leyendo una nota en ese sentido de la regulación alrededor de las IA, en tanto no son profesionales. Digo, yo tenía una de las discusiones, la tuve con uno de mis hijos, porque me decía casi que tiene casi 30 años, ¿no? Pero casi que me decía, listo, ya ponele, no es tanto, Lisandro, pero me decía, ya fueron los médicos, porque ahora diagnostican las IA. No, ponele, para forzarlo, digo. Sí, ¿cómo? Le subís todos los análisis y todo, y la IA te devuelve. Digo, pero la IA no estudió. ¿Y qué son 4 años en una universidad? Ya fue, la IA tiene la información de millones de... Y me dejó pensando un poco, y digo, sí, pero no tiene título de médico la IA. En tanto esto es así, ¿a dónde vamos a parar? Si es que vamos a parar a un modelo de regulación, o si no, tendremos que cambiar el chip o el paradigma. Elisandro, decinos. Mira, a priori lo primero es que el título, a fin de cuentas, siempre es una validación. Es una validación de que teóricamente vos tenés los conocimientos necesarios para poder ejercer, exacto, en este caso, la medicina. Sí. Ahora, esos conocimientos, vos imaginate que en 4 años pudiste haber leído, no sé, capaz que 50, 100, 200 libros, y haber absorbido un montón de información, claro, y ser un muy buen profesional, sí, pero nunca vas a estar al nivel de una inteligencia artificial en cuanto a datos y analítica. Porque la inteligencia artificial puede tener millones de datos y millones de variables, exacto, y analizarlas en segundos. Por eso va a cambiar toda la realidad como la conocemos, no es que va a cambiar, está cambiando, y va a tender a de que en la mayoría de la mayoría de profesionales, y sin duda los médicos, no es que los va a reemplazar la IA, al menos en principio, sino que la IA va a ser un potenciador. Si vos me preguntás a mí, ¿qué dijo? Si que me atienda un médico o un médico que esté utilizando una herramienta de inteligencia artificial preparada para diagnosticar, te digo que 1000 veces dijo eso, no elegiría nunca más un médico que no lo use. Claro. ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo, Microsoft creó una IA que es para hacer diagnósticos, y hicieron pruebas de campo, agarraron 20 y pico de médicos, la pusieron versus esta inteligencia artificial que crearon, y les trajeron un montón de diagnósticos complejos para evaluar. Entonces compitieron. Los médicos tuvieron una tasa, ¿cierto?, en torno al 20 y pico %, creo que fue el 26, significa que de cada 100 personas salvaron a 26, si somos extremistas, y murieron 74. Sí. Y la inteligencia artificial esta tuvo una tasa del 70 y pico %, casi el 80. Significa que salvó casi 80 personas y solo murieron 20, o sea, fue 4 veces más efectiva. Entonces creo que va a ser muy importante que estas cosas las empecemos a ver no desde el punto de vista del miedo al canto, sino desde el punto de vista de lo positivo. ¿Qué vamos a poder hacer ahora gracias a la inteligencia artificial? ¿Cómo vamos a salvar más vidas, avanzar más rápido, ganar más tiempo, ser más eficientes? Todo eso creo que es lo lindo que nos separa, y vamos a verlo muy fuerte el año que viene. Elisandro, estaba pensando en esto que nos contás, y por ejemplo, hoy sabemos que Milei va a hablar a la noche, ¿no? A la tarde-noche, claro, tiene un discurso. Y vos hablabas de la validación que tiene la inteligencia artificial con respecto a esto de tener un título, un médico y demás. ¿Qué tan factible o cuál sería la recepción del pueblo si Milei dice, bueno, miren, para el presupuesto 2026 puse todos los datos en la IA y puse cuánto necesita aquel, el otro, y me dio esto? Eso sería visto como una locura si hoy pasa eso. Totalmente. O sea, sería visto como que listo, ya está, volcó. Terminó de volcar, dirían algunos, ¿no? Claro. Mirá, creo que sí, pero porque hay un miedo social muy grande y un rechazo generalizado a la inteligencia artificial, porque a priori lo que se siente es como que viene a quitar trabajos. Que en parte lo va a hacer, ojo, porque esto a fin de cuentas es una revolución, y es como pasó en la revolución industrial y en tantas otras revoluciones en la historia, que sí, hay puestos que van a desaparecer, pero la mayoría en realidad van a cambiar, como te digo, va a ser un potenciador. Ahora, si me preguntás a mí, yo te aseguro que a nivel político, a nivel corporativo, gente que toma decisiones en el mundo hoy en día está empezando a hacerle consultas a la inteligencia artificial. Porque en las respuestas muchas veces va a ser más eficiente que muchos de los humanos. No todos. Por eso digo que es una herramienta que hoy en día no tenemos que ponerla a que tome una decisión, pero sí el que toma las decisiones tiene que aprender a utilizarla. Y por lo menos tener ese dato, esa variable que dio la inteligencia artificial para poder obviamente comparar.
Porque muchas veces esa respuesta va a ser mucho mejor de lo que podemos pensar nosotros mismos, porque insisto, en la capacidad de análisis de datos que tiene, no tenemos forma nosotros los humanos de hacerlo. Por eso siento que a nivel político, a nivel país, sí es muy eficiente tener herramientas de inteligencia artificial que potencien lo que tenemos, que lo mejore. Hay diferentes países del mundo y yo soy municipios que vienen están utilizando para muchas cosas, por ejemplo, la recolección de residuos. Vos, si pones un algoritmo de inteligencia artificial a que te optimice la recolección de residuos en torno a las rutas y demás, vas a ver que probablemente te ahorras un 20 o un 30% del presupuesto. Imagínate cómo impacta eso en un municipio. Es brutal. Y sin la IA no lo podemos hacer. Bueno, hablando del tema, que yo lo había leído el fin de semana, Bill Gates hizo una predicción, Bill Gates me refiero al cofundador de Microsoft, alrededor de esto que estabas diciendo, Lisandro, de que las IA van a salir en principio, después veremos, pero en principio a cubrir puestos faltantes dentro de lo que tiene que ver con muchos profesionales. Obviamente después sí se van a perder, como vos bien decís, se van a perder puestos, pero digo, en ese futuro el ser humano juega mucho en cómo la vamos a utilizar, digo, en cómo vamos a orientar esa herramienta que es hoy la IA, ¿no? Mira, 100% hoy en día hay un montón de puestos que tienen mucha demanda, pero hay pocos profesionales o pocas personas dispuestas a hacerlo, entonces creo que ahí la IA es fantástica, también para casos donde hay laburos que son verdaderamente muy insalubres, y tranquilamente puedes poner un robot con inteligencia artificial que lo resuelva dentro de un poquito de tiempo. Entonces creo que eso va a ser muy bueno. Ahora, también a modo muy de opinión personal, sí, los comentarios y estas predicciones que dicen estos referentes admirables como lo son Bill Gates, Stan Altman, Mark Zuckerberg, siempre, entre comillas, tienen otro motivo que viene más con el producto propio de ellos, ¿no? Claro. Entonces sus declaraciones muchas veces vienen con lo que ellos quieren de alguna manera imponer, porque son los que están hoy en día liderando el campo de estas herramientas de desarrollo de inteligencia artificial, y tienen un trasfondo como el de Mark Zuckerberg, que está armando ahora la superinteligencia personal, que dentro de muy poco tiempo probablemente la estemos viendo en la vida cotidiana. Elisandro, muchísimas gracias. A quien le interesen estos temas, Elisandro-LP en Instagram para que lo sigan y lo consulten. Así que nada, de nuevo, Elisandro, muchísimas gracias y un abrazo enorme. Un placer, que tengan buen día. Adiós. Hablamos con Elisandro Santos, un experto en inteligencia artificial.